común. Los mexicas empezaron en el siglo XIII y terminaron en el siglo XV, y los incas empezaron en el siglo XV y terminaron en el siglo XVI. Buenos días, maestra y compañero. Yo les voy a exponer sobre los mexicas y incas. Bueno, los mexicas, conocidos también como los aztecas, tienen un candelario azteca que es en honor al quinto sol. Sus principales cultivos de los incas eran la calabaza, la papa y el algodón. Buenos días, compañeros y maestros. Les voy a hablar sobre los mexicas e incas. A lo largo del tiempo ha habido varias civilizaciones antes de la llegada de Cortés, en el cual los mexicas e incas se tenían muchas cosas en común. Una de las cosas que cultivaban era como la papa, la calabaza, el algodón y el algodón. Bueno, ellos tenían una técnica de riego a la cual le llamaban la chinampa. Compañeros, mi nombre es Lourdes Ashley y ahora les voy a hablar sobre los mexicas e incas. Los mexicas e incas tuvieron características en común: su organización como imperio, sus avances tecnológicos. Los mexicas eran campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros y eso es. Presentar sobre los mexicas e incas. Los mexicas se basaban en su cultivo y su cultivo era frijoles, maíz y algo de chile. Además de eso tenían acueductos que distribuían todo el agua por toda Tenochtitlan. Y los incas también se basaban en su agricultura. Sus religiones eran muy importantes y del lado de los mexicas su religión era Quetzalcóatl, el dios de la fertilidad, y eso sería todo. Gracias. Buenos días, maestros y compañeros. Hoy les voy a exponer sobre los mexicas e incas. Los mexicas vienen del náhuatl mexica, o también conocidos como los aztecas. Los aztecas fundaron México Tenochtitlan en el 20 de junio de 1325 y México Tenochtitlan cayó a manos de Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. También se asentaron sobre un islote al lado del lago Texcoco. En el siglo XV fueron considerados como la extensión más grande conocida en Mesoamérica y actualmente es la Ciudad de México. Los incas fue una de las civilizaciones precolombinas junto con los mayas y los aztecas, que pre viene del antes y colombinas viene de antes de Colón. Buenos días, les voy a hablar sobre la cultura inca y mexica. Su escritura de la cultura inca se dividió en dos, que era la popular y la cortesana. La cultura mexica, ellos cosechaban el maíz, el trigo, el frijol y el maíz para las tortillas. Buenos días. Hoy les vengo a dar una pequeña explicación o introducción a ustedes, casi los mexicas. Primero vamos a empezar por los mexicas. ¿En dónde habitaron? Habitaron en lo que es Valle de México, junto al lago de Texcoco. Habitaron desde 1325 a 1521 con la llegada del cochino de Hernán Cortés. Los incas habitaron en Perú de 1438 a 1524. Duraron más tiempo, 3 añitos más. ¿En qué se basaba su economía? Principalmente en los cultivos de maíz con los mexicas y frijol, y con los incas en los cultivos de calabaza, papa y chile. Los dos tenían oro en sus culturas. Los mexicas hicieron una escultura en el siglo XVI. Después, antes, en el siglo III, en la debilitación del imperio, esto fue gracias a la viruela, donde hubo de 2 a 3 millones de nativos. Los nativos eran indígenas que se caracterizaban